Bienvenidos a este nuevo video educativo en nuestra aula virtual Mendel. Soy la profesora Yanis Vizcarra Vidal y hoy desarrollaremos la actividad significativa del área de ciencia y tecnología. El propósito del día de hoy es: reconocemos los tipos de reproducción de las plantas. Nuestra competencia explica el mundo físico basado en conocimientos científicos, el desempeño representa las diferentes formas de reproducción de los seres vivos y hoy aprenderemos la reproducción de las plantas. Como ya sabemos, en el área de ciencia y tecnología, en la competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, tenemos 6 procesos. El primero, planteamiento del problema. 2, planteamiento de la hipótesis. 3, elaboración del plan de acción. 4, recojo de datos y análisis de los resultados. 5, estructuración del saber construido. Y finalmente 6, evaluación y comunicación. Recordemos una vez más el propósito de la actividad significativa de hoy. Reconocemos los tipos de reproducción de las plantas. El siguiente proceso es planteamiento del problema. Este se plantea a partir de un contexto o situación real y específica. Y para resolverlo se requiere solo de información ya existente disponible en fuentes de información como libros, revistas, páginas web, enciclopedias y otros. Ahora, analiza el siguiente texto. Mario y su familia se dedican al cultivo de papas y tomates. Durante la cosecha, seleccionan las mejores papas y las guardan para sembrarlas, terminando la siguiente cosecha. A los tomates les sacan las pepitas y las secan. Ahora respondemos. ¿Podría enterrar los tomates y esperar a que crezcan? ¿En qué se diferencian la reproducción de la papa y la reproducción del tomate? Y nuestra pregunta reto del día de hoy es: ¿todas las plantas se reproducen de la misma forma? ¿Por qué? El siguiente proceso es planteamiento de la hipótesis. Este consiste en plantear conjeturas o posibles explicaciones a nuestro problema anterior. Ahora vamos a escribir la posible respuesta a la pregunta problemática. ¿Todas las plantas se reproducen de la misma forma? ¿Y por qué? Yo coloqué: no todas las plantas se reproducen de igual forma, ya que hay plantas que tienen flor y otras que no, y crecen debajo de la tierra. Elaboración del plan de acción. Este implica elaborar una secuencia de acciones que orienten a la búsqueda de la información. Escribe las acciones que consideras necesarias para comprobar que las respuestas que has escrito son correctas. Por ejemplo, yo coloqué: visitar una biblioteca de casa, buscar información sobre la reproducción de las plantas en las páginas de internet, realizar un experimento al sembrar las pepitas del tomate, revisar libros sobre el proceso de reproducción de las plantas, clasificar plantas. Recojo de datos y análisis de resultados. Aquí se considera leer, comprender y comparar la información que hemos ido seleccionando de diversas fuentes con nuestra opinión inicial. Para poder continuar con el recojo de datos y análisis de resultados, vamos a ver algunos pasos. 1. Identifica las ideas principales del texto o video, es decir, aquellas que fundamentan la explicación del autor sobre el hecho. 2. Identifica las ideas secundarias o detalles que ayudan a reforzar los argumentos de la idea principal. 3. Elabora un organizador gráfico en el que se reconozcan los aspectos comunes, diferentes y complementarios de las versiones sobre el hecho o proceso. 4. Redacta un texto en el que se expliquen los aspectos comunes, diferentes y complementarios de las versiones.
Lee la siguiente información. La reproducción en las plantas es una función biológica mediante la cual los seres vivos se multiplican y dan origen a otros seres semejantes a ellos. Esta función tiene como objetivo la continuidad de la vida y la conservación de la especie. En las plantas vemos dos tipos de reproducción, la asexual y la sexual. La asexual es en la que intervienen partes de la planta que son distintas a la flor. Y aquí podemos tener los tubérculos, los bulbos, los estolones o esquejes. Y en la sexual interviene la flor, con su órgano masculino y su órgano femenino. Reproducción asexual. Los vegetales que se reproducen asexualmente solo requieren de un progenitor para producir varios descendientes, y los organismos hijos son idénticos genéticamente a sus padres. Veamos algunos tipos de reproducción asexual, los más conocidos. Tenemos, por ejemplo, el tubérculo, que es un tallo subterráneo modificado y engrosado donde se acumulan los nutrientes de reserva para la planta. La reproducción de este tipo de planta se hace por medio de la semilla, aunque también se puede hacer por plantación del mismo tubérculo. Es así como casi siempre se siembra la papa. Los bulbos son tallos subterráneos recubiertos por una o muchas hojas en las que se almacenan sustancias nutritivas de reserva que servirán para que se desarrolle el tallo que está en el interior, como las cebollas, los ajos, los tulipanes y otros. Los acodos son plántulas nuevas que se consiguen enterrando un trozo de rama de la planta madre en tierra húmeda y luego se corta la conexión cuando haya echado raíces, como la zarzamora, la naranja y el limón, por ejemplo. Las estacas o esquejes pueden cortarse fragmentos de tallo e introducirlos en la tierra para producir raíces y así darán origen a nuevas plantas. Un ejemplo de esto son las rosas. Y por último tenemos los estolones. Un estolón es una porción de tallo que surge a partir del tallo principal. Este nace perpendicularmente a la planta y en paralelo al suelo. Luego de ser cortado crece como una nueva planta. Este es el caso de las fresas, los tréboles y otros. La reproducción sexual. La reproducción sexual es aquella en la que intervienen las flores. Las flores son los órganos reproductores de las plantas. La mayoría de las flores están compuestas de las siguientes partes. Por ejemplo, tienen su órgano reproductor masculino, que en este caso son los estambres. Los estambres son filamentos con unas bolsitas en su extremo en las que se produce el polen, como vemos en la imagen. Su órgano reproductor femenino, que es el pistilo, que es un filamento más grueso en forma de botella. En su interior están los óvulos, como observamos también en la imagen. El bombín del pistilo y los estambres hay unas hojas modificadas y coloreadas que son los pétalos. El conjunto de pétalos forman una corola. Y debajo de esta corola hay muchas hojas pequeñas llamadas sépalos, que suelen ser de color verde. El conjunto de estos se llaman cáliz. Algunas flores, como las rosas, contienen tanto el órgano reproductor masculino como el femenino. Sin embargo, existen otras, como los pinos, por ejemplo, que contienen únicamente uno de los dos órganos reproductores. Entonces, como hemos visto, la papa es un tubérculo y es un tallo subterráneo que se reproduce asexualmente, es decir, que interviene un solo individuo en su reproducción y no se reproducen por la unión de un grano de polen y un óvulo que da lugar a una semilla, sino que es la propia planta a partir de yemas que le brotan, que origina una nueva planta. En cambio, el tomate se reproduce sexualmente a partir de semillas que se formaron en la planta luego de la polinización y fecundación de la misma. Este último proceso consiste en la unión del polen producido en los estambres, que es el órgano reproductor masculino de la flor, y el óvulo producido en el pistilo, que es el órgano reproductor femenino de la planta. Analiza el video del enlace sobre la reproducción de las plantas. Allí te dejo los dos enlaces.
Uno es sobre la reproducción sexual de las plantas y el otro sobre la reproducción sexual de las plantas. Con esto ya vamos a consolidar nuestro conocimiento. Después de haber observado los videos y leído la información, identifica los tipos de reproducción asexual. Luego menciona ejemplos de alimentos obtenidos de esta forma. Por ejemplo, observa la primera imagen. Tallo subterráneo. Es un tubérculo. Entonces, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué alimentos encontramos en este tipo de reproducción asexual? La papa, por ejemplo, el camote, la yuca. Y así vamos a ir haciendo todas las demás imágenes, ¿no? Vamos a ir viendo de qué tipo de reproducción asexual son y vamos a colocar 3 ejemplos de cada una. Ahora, compara la hipótesis que formulaste al inicio con las respuestas anteriores. ¿Podrías decir que tu hipótesis inicial fue acertada? La pregunta era, ¿todas las plantas se reproducen de la misma forma? ¿Y por qué? Recordamos nuestra hipótesis, dijimos que no, ¿verdad? Que no porque algunas tenían flor y otras crecían bajo la tierra. Entonces nuestra hipótesis de alguna forma se acercaba a la verdad, pero con la información que hemos obtenido de diferentes fuentes ya hemos completado nuestro conocimiento. Estructuración del saber construido. ¿Cómo se da la reproducción de las plantas? Se reproducen de dos formas, como dijimos, ¿no? Sexual y asexual. La sexual se da a partir de dos sujetos progenitores, en que se unen los dos gametos, uno femenino y uno masculino, como hemos visto en la flor, que tiene sus dos órganos, el masculino y el femenino, ¿cierto? Y los estambres botan el polen que cae en el pistilo y allí se produce pues la nueva semilla. La reproducción asexual, en cambio, se da por medio de un proceso de mitosis celular y da lugar a un nuevo individuo exactamente igual a su progenitor. Es decir, el individuo se reproduce por sí solo. No necesita de otro individuo más, sino que lo hace solo. Evaluación y comunicación. Según tu aprendizaje, dibuja una carita feliz o una carita triste en lo revisa lo aprendido. Luego, reflexiona sobre las preguntas de metacognición. Revisa lo aprendido. ¿Identificaste los tipos de reproducción de las plantas? ¿Comprobaste tu hipótesis? ¿Comprendiste la diferencia entre la reproducción de un tomate y una papa? Y las preguntas de metacognición son, ¿qué actividad te ayudó a responder el problema? ¿Qué actividad te costó más realizar? Muy bien, ya terminaste. Recuerda seguir protegiéndote y cuidando tu salud y la de tu familia. Hasta la siguiente lección en nuestra aula virtual Mendel.